Bueno, un gusto estar acá con todos ustedes. Primero contarles un poco quiénes somos, porque hay personas que ya nos conocen desde el Uruguay, desde Maldonado, pero tenemos también otros papás que nos están viendo o escuchando desde otros lados. El grupo TDAH Maldonado se formó hace 8 años. Es un grupo de padres y de profesionales referentes. En este caso, Patricia Carrasco, quien le hablaba, es la licenciada en psicopedagogía, y mi nombre es Natalia Tassano y soy la psicóloga del grupo. Y el propósito que fue creado, por el que fue creado y nuestra misión, es tratar de difundir, de dar a conocer las características de lo que es el trastorno por déficit atencional, es dar los criterios diagnósticos, es brindar tanto herramientas como metodologías que los ayuden a transitar a los papás y a las personas afectadas con este trastorno. Y sobre todo el propósito también es poder llegar a diagnósticos más tempranos, que es lo que nos va a permitir pronósticos mejores para tantos chicos, tantos niños, tantos adolescentes e indudablemente también tantos adultos, porque estamos hablando de un trastorno que tiene un carácter crónico. Así que ese fue nuestro objetivo desde hace 8 años que nos estamos acompañando. Muy bien, así que entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar a invitar a algunos papás a que puedan contarnos algunas cositas, así que por eso vamos a tener que volver a compartir la pantalla porque hemos tenido un pequeño inconveniente, como pasa en el Zoom, y que ya todos estamos acostumbrados. Creo que si hay algo que le podemos agradecer al COVID, es que todos hemos aprendido a manejarnos y a comunicarnos desde otro lugar, desde otra manera, ¿sí? Y a poder estar cerca a pesar de las distancias. Creo que es algo de que todos nos hemos enriquecido y hemos podido, bueno, aprender y transitar desde otro lugar. Así que vamos a la primera pregunta, a una de las mamás del grupo, que ya vamos. Ya vamos, estamos en eso. Bien, empezamos con la primera pregunta, que es para Karina, y le queremos preguntar lo siguiente. Karina, ¿cuándo te diste cuenta que las cosas no iban como esperabas? Bueno, hola, buenas tardes para todos, un gusto. Bueno, sinceramente fue ante el diagnóstico, porque no era un niño que no se quedaba quieto, no descansábamos bien nosotros, y fue eso, más que nada. Nos damos cuenta que algo no estaba bien. Y llegamos al pediatra y fue la pediatra que nos llamó la atención que el niño era hiperactivo. Y fue ahí, más que nada. ¿Qué cosas notabas tú que no eran las esperadas según la edad que él tenía? No hablaba bien. También tenía su hiperactividad, que no se quedaba quieto. No dormía bien. Era muy ansioso. Eso es lo que notábamos. Así llegamos. Perfecto. Muy bien. Vamos a contar un poquito, es decir, no todos los niños presentan las mismas características, pero hay ciertas cosas que sí se asemejan, como es que los niños son muy inquietos, generalmente desde muy temprana edad, cuesta mucho como controlarlos, se frustran con mucha facilidad, son muy llorones a veces cuando son pequeños, y más que nada son niños que les cuesta mucho el prestar atención y el mantener la atención. Les cuesta inhibir lo que se les llama los estímulos distractores, son pequeños que les cuesta mucho organizarse, son desorganizados en sus tareas, son desorganizados en su vida diaria, hay que estarles reiterando y repitiendo todo lo que son las actividades y tareas cotidianas, les cuesta mucho organizarse en el tiempo, a veces suelen ser impulsivos, pero no impulsivos desde el punto de vista solo violento, sino que les cuesta predecir las consecuencias de sus actos. Esto los lleva a veces a tener pequeños o grandes accidentes, a ser torpes, a que se les caigan las cosas. Muchos niños también son muy inquietos, es como que estuvieran movidos por un motor. Realmente las niñas son muy verborrágicas, hablan muchísimo, se frustran con mucha facilidad y les cuesta mucho autorregularse, así que en el momento en que estallan
Es como que los invade esa emoción y cuesta mucho llevarlos nuevamente a un equilibrio y a una estabilidad. Si bien estos síntomas se ven, hay diferentes, hay niños que son solamente más desatentos, tenemos niños que son más hiperactivos e impulsivos, y tenemos un subtipo que engloba todas estas características. Así que a veces no todos los niños se presentan desde la misma manera, pero sí hay algo que tenemos que tener en claro, que estos síntomas cuando aparecen, y esto tiene que ver con los criterios diagnósticos, se presentan, tiene que haber pasado 6 meses o más, tiene que haberse presentado antes de los 12 años, y tienen que ser significativos en relación a los niños de su misma edad. Y a su vez, una vez que se presentan en un lugar, no solamente se presentan en la casa, sino que también lo vemos que se reproducen en la escuela o en otros ámbitos, ¿sí? No son solamente en un ambiente porque pueden obedecer a otros factores. Estos son algunos de los síntomas que nos tienen que llamar la atención y que nos pueden estar hablando de que nuestro niño, o nuestro chico o alguien conocido presenta este trastorno. Bien, en el chat nos están diciendo que hay algunos micrófonos que hacen interferencia. Les pedimos por favor que todos tengan silenciados el micrófono porque así podemos enriquecernos mutuamente. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Ahora le vamos a preguntar a Claudia. Así que Claudia se va preparando. Sí. ¿Cómo te sentías en tu rol de mamá, en este caso, en tu hogar, y ante la mirada de los demás? ¿Cómo es ser papá o mamá de un chico con TDAH? Buenas tardes a todos. ¿Me ven y me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Bueno, en mi rol como madre, bueno, después de haber, de que supe que mi hijo tenía TDAH, y fue muy difícil porque el médico lo primero que me dijo fue, bueno, tiene déficit de atención. Perfecto, tiene un problema para sostener su concentración. Bien, pero yo en ese momento no sabía todo lo que implicaba tener el TDAH. ¿Ah? Entonces, en mi rol como mamá fue decir, bueno, estás en el medio del océano, pero no sabés para dónde vas a arrancar. Entonces, tampoco sabés si tenés remo, no sabés cómo vas a llegar a la orilla. Entonces fue muy difícil, porque aparte es, bueno, ¿qué hago ahora con mi hijo? ¿En qué lo ayudo? Y bueno, la ayuda del colegio fue fundamental porque, bueno, ellos ya tenían una idea de qué se trataba y, bueno, y ahí una ayuda a decir, bueno, necesitas un apoyo psicológico, necesitas un apoyo psicopedagógico. Y entonces, el tener esos apoyos me ayudó a ir entendiendo desde casa cómo va a ayudar a mi hijo. ¿Ah? Y después la mirada de los demás también fue muy difícil porque nadie sabía en ese momento que era TDAH. Yo le digo a los abuelos, porque tiene TDAH. Yo no lo entendía, menos lo iban a entender ellos que nunca habían escuchado la palabra. Entonces, perdón. Entonces, fue muy difícil al principio, pero gracias al apoyo interdisciplinario y bueno, y del colegio, pudimos salir adelante, y hoy en día ya tiene 15 años y hemos pasado por muchas etapas, pero hemos recorrido un camino muy favorable. Gracias. Muy bien, gracias Claudia. Entonces, No, lo que tenemos que tener en cuenta es que ustedes como padres no se tienen que dejar llevar por la corriente, tienen que detenerse, tienen que pensar. Entonces, está bien el buscar ayuda profesional, pero también buscar ayuda en la familia, buscar ayuda en un amigo que nos ayude a cuidar a este chiquilín que a veces, como decía Karina, era muy hiperactivo. Como padres, no se culpabilicen, porque realmente todavía hay mucha desinformación en cuanto a lo que es el TDAH. Entonces la gente, es muy fácil hablar, es muy fácil decir, sin ponerse en el lugar del otro y sin saber qué es lo que está padeciendo o sufriendo una familia
en concreto. Busquen información, no se queden solamente con el diagnóstico. Busquen qué implica. Hay muchas páginas de internet hoy en día que son muy fiables. Nosotros siempre recomendamos la Fundación CADA, que es una fundación española, donde hay hasta cursos gratis para los papás. Pueden descargar, hay de todas las etapas, desde la niñez, preadolescencia, adolescencia, juventud, adultez. Hablen sobre el tema, no se guarden para ustedes el diagnóstico, porque en realidad esto no es una enfermedad, no es algo que el niño o la niña se vayan a curar. Entonces, tienen que compartirlo. Hablen con quienes se sientan en confianza, generen este tipo de grupos y de instancias donde compartir con otras personas que están pasando por la misma situación. Tengan el mantra grabado todos los días de decirme, no es mi culpa, no es mi culpa, el hecho de que se porte mal, el hecho de que se olvide de las cosas, el hecho de que no sepa hacer los deberes solo, que le contestó un profesor, que se peleó con un compañerito, que no lo invitaron a un cumpleaños. No se lo tomen como algo personal de ustedes, porque esto no tiene que ver con un modelo de crianza. Sí recurran a sus figuras de sostén. ¿Qué quiere decir esto de recurrir a las figuras de sostén? Es el poder estar acompañado con personas que tienes confianza, ¿no? Todos tenemos algún amigo o algún referente con el que nos podemos sentar y ser nosotros mismos y contar cómo nos sentimos, porque no está mal sentirse frustrado, no está mal sentirse triste y no está mal sentirse agobiado. No dejen que las opiniones externas los afecten, ¿sí? La gente va a hablar y va a hablar mucho, la gente va a opinar, la gente va a querer darte consejos, la gente va a querer ofrecerte terapias alternativas, la gente va a querer ofrecerte, bueno, venderte cosas que en realidad no tienen nada que ver con la presentación neurobiológica que tiene el TDAH. Y siempre, siempre confíen en sus recursos como madre y padre. Ustedes son los que mejor conocen a sus hijos, los que mejor saben qué precisa, cómo hay que decirle las cosas, cómo hay que planificarlo, cómo hay que explicarle que una actitud estuvo fuera de lugar, cómo hay que felicitarlo, cómo trabajar desde las fortalezas, cómo reconocerle las cosas en las que es bueno. Ustedes tienen que confiar en sí mismos. Cuando el chiquilín o la niña vea que ustedes confían en ustedes, también ellos van a empezar a confiar en ustedes y van a poder trabajar desde el lugar del vínculo, que es súper importante. Acá en el chat vieron que Carolina les escribió la Fundación CADA, porque en realidad termina con H, y capaz que si lo escribían como suena, no lo iban a encontrar. Si quieren ir compartiendo ideas, sugerencias, experiencias que hayan ido viviendo en torno a estas preguntas que vamos haciendo, lo van haciendo por el chat porque las vamos a ir leyendo. La idea es tener un espacio de intercambio. Así que bueno, gracias por la respuesta, Claudia, y vamos un poquito ahora con otra pregunta que creo que también es como fundamental en esto del TDAH, ¿sí? Así que le voy a preguntar a Karina de nuevo, ¿a qué edad recibieron ustedes en la familia el diagnóstico de tu chiquilín y cómo lo vivieron? Bueno, fue con casi 4 años, tenía muy marcado todo lo que es un TDAH, así que de la pediatra pasamos a la psiquiatra. De la psiquiatra no hubo dudas. ¿Cómo lo vivimos? Fue una bomba enterarnos, o sea, enterarme yo, porque en ese caso fui yo con él, porque no sabía nada sobre TDAH, no sabía lo que era, no sabía que existía directamente. Sí, susto, miedo, culpa, todo, pasamos por todos los estados. En ese entonces yo no tenía mucho cómo buscar información, o sea que solamente me la podía dar la psiquiatra, después luego el grupo con Lidia, pero fue con mucho miedo, no puedo negar, frustración, porque a veces hay cosas que no sabía cómo hacerlas, la familia
tratar de explicarle algo que yo tampoco sabía cómo yo entenderlo. Eso fue lo principal. Pero bien, lo llevamos bastante bien. Bien, acá la gente dice que gracias por compartir estas experiencias de ustedes, que es verdad, siempre cuando se habla en primera persona se entiende mucho más que cuando de pronto damos una charla profesional. Bueno, volvemos un poquito a Sí. plantear lo que estábamos hablando, que para los que no pudieron escuchar. Esto de encontrar explicaciones a lo que le sucede a mi hijo, porque el déficit atencional es más allá que no pueda atender o es más allá de que no se pueda quedar quieto. Lo que nuestros chicos tienen es una disfunción neurobiológica, es algo que no funciona bien a nivel de los neurotransmisores en determinada área de nuestro cerebro, que es el área prefrontal, que es donde se asientan lo que se llaman las funciones ejecutivas. ¿Y qué son estas funciones ejecutivas? Cuando tenemos que realizar una tarea, tenemos que poder focalizarnos, mantener la atención en ese lugar, poder inhibir los estímulos que son distractores, necesitamos poder estar motivados, autorregulados a nivel emocional, orientarnos y organizarnos en función del tiempo, flexibilizarnos si el camino por el que vamos no estamos obteniendo los resultados que buscamos, y poder de alguna manera reorientarnos ¿sí? Y mantenernos en la motivación para lograr el fin. Todas estas funciones están afectadas en las personas que tienen déficit atencional y todas les cuesta mucho más. Entonces, primero que nada tenemos que entender nosotros qué le pasa a nuestro hijo, también para poder explicarle a los demás qué le está pasando. Acceder a la información y también llevar esa información a la institución educativa, porque muchas veces los maestros, en la mayoría de los casos, desconocen lo que es el déficit atencional y por lo tanto no lo pueden ayudar, tratar o orientar o entender para poder facilitarles el aprendizaje. Tenemos que también trabajar en equipo. Para que esta mesa se equilibre, a veces necesitamos más que 4 patas. Sí necesitamos muchas veces la orientación de un médico psiquiatra o de un neuropediatra, que son las personas encargadas en dar el diagnóstico. Y en algunos casos requiere de la medicación, porque justamente es lo que va a hacer que estos neurotransmisores en nuestro cerebro funcionen. Pero esa es una de las patas que a veces se necesita y a veces no, depende del caso. La mayoría de los casos necesita atención psicológica, pero necesita que la familia cuente con herramientas para poder, y entendiendo lo que le pasa para poder ayudarlo, y que la escuela también, que es un factor fundamental para este equilibrio. Pero a veces la mesa tiene más de 4, porque muchas veces necesitan el apoyo de otros profesionales, como son los psicopedagogos, a veces también foniatras, psicomotricistas, porque a veces no se presenta el trastorno en forma única, sino comórbido o asociado a otros trastornos. Es decir, que tenemos que trabajar en equipo. Pero más que nada para ayudarlos, es fundamental entender, comprender y cambiar la mirada que tenemos hacia ellos. ¿Por qué? Porque tenemos que mirarlos desde el lugar de que tiene un trastorno, entendiendo que lo tiene, y como decía Patricia hoy, no personalizando, no me lo está haciendo a mí, no se está olvidando de levantar los juguetes, de dejar su ropa tirada en forma intencional. Muchas veces, como falla lo que tiene que ver con su memoria de trabajo, el niño a veces no puede retener la orden que le dimos. Y esto genera muchos trastornos a nivel de vínculo familiar. Así que si no perdemos la perspectiva, si no pensamos que me lo hace a mí, y si podemos entender que le está pasando algo que no tiene que ver con su voluntad, que no es que él quiera ser de esa manera, sino que no puede ser de otra, creo que vamos a ir por buen camino. Exacto. Acá Verónica nos pregunta cómo es el día a día de los papás o cómo es el día a día de los chicos. Vamos a hacer una cosa, Verónica. La idea nuestra fue mostrar justamente esto a lo largo de toda la presentación. Si al final tú todavía te quedaste con dudas de cómo es el día a día, le preguntamos a alguno de los papás para que lo cuente un poco más específicamente. Ahora le vamos a preguntar a otra compañera, a Carolina,
cómo transitó la etapa educativa de su hijo. ¿Estás por ahí, Carolina? No sé si nos estás escuchando. ¿Ahora? ¿Me Ahora escuchan? sí. Te escuchamos perfecto. Bárbaro. Hola, ¿cómo están? Bueno, me tocó una etapa, la etapa educativa, que es una etapa, la verdad, que bastante difícil, pero se supera. Uno tiene, como decían ustedes, una vez que tiene el diagnóstico, lo mejor que puede hacer como papá, o lo que hicimos nosotros, fue empezar a aprender, leer, conseguir bibliografía, buscar en internet, sobre todo ver que las cosas tengan un cierto respaldo científico de lo que se lee, porque en internet también hay mucha cosa y hay que tener cuidado. Para nosotros fue clave desde el principio. A nuestro hijo lo diagnosticó un neuropediatra. Ya desde preescolares nos venían llamando la atención en el colegio, lo diagnosticaron a fines de primero de escuela, y bueno, empezamos la terapia con psicólogo, psiquiatra, en un principio con fonoaudiólogo también, y para nosotros fue fundamental el rol del psicólogo, sobre todo para hacer lo que era el vínculo entre la familia y los maestros y el colegio. Cada vez que él cambiaba de año, por supuesto que nosotros previamente, cuando iba a cambiar de año, pedíamos para tener una reunión en dirección en el colegio, pidiéndole que al año que viene vieran la maestra que más se adaptara a Juan Bautista, que es nuestro hijo, ya que no con cualquier persona, porque tiene bastante rasgo de hiperactividad, baja tolerancia a la frustración, no era fácilmente adaptable a cualquier docente. Entonces, teniendo la posibilidad de elegir entre 2 o 3, pedíamos siempre que le tocara con la persona, o que tuviera más paciencia, o que hubiera tenido casos anteriores. Por lo general buscábamos maestras que tuvieran mucha cancha y que fueran más veteranas. Y bueno, siempre así, al principio de año volvíamos a pedir una reunión, si se podía antes de que empezaran las clases, si no, ni bien empezaban las clases, para contarles un poco a los docentes de primera mano con lo que se iban a encontrar. Y bueno, en un principio fue muy difícil. Después, de a poco, cuando uno va teniendo conocimiento, los grupos de apoyo que son fundamentales, entender que hay otros papás que también viven lo mismo que vivimos nosotros, para nosotros fue muy importante, tener una oreja a contarle cuando estás muy angustiado, cuando te parece que no vas a encontrar una salida, que no va a salir adelante. Alguien que te escuche es espectacular. Si es el psicólogo, pero hay veces que cuando están estas charlas así de padres a padres, está bueno también, porque uno ve, bueno, mi hijo hoy está en segundo de liceo, y nosotros desde primera escuela que venimos con este tema, y bueno, es un largo periodo recorrido. Y bueno, está bueno cuando tenés a alguien que te diga, como me pasó a mí con Lidia y con Emi, que decir, bueno, ellos pudieron, llegaron acá, yo también voy a poder. O sea, tengo que sacar fuerzas, porque sí, yo voy a poder. Y bueno, y pudimos. Hoy Bautista está en segundo de liceo, otra etapa también. Y van en camino. La Y van en preescolar, camino. la preescolar es una, la escolar es otra, la liceal es otra, pero bueno, de a poco le vamos como soltando un poco también el tema ese, porque entendemos que él ya no estamos nosotros para seguir como pescándole, sino que él tiene que, a esta altura, a esta etapa, él tiene que aprender a pescar. Y bueno, entonces como que le estamos dando un poco de libertad, y cada vez se aprende más, para que él aprenda también el tema de la contención, y no ese constantemente estarle haciendo el camino o allanándole el camino. Este año, por ejemplo, no fueron reunión con todos los profesores de todas las materias, por ejemplo, que sí lo tuvimos en primer liceo. Fue con los profesores que nos dimos cuenta que no terminaban de entender. Y también otra cosa que hacemos siempre, que este año nos dio muy buen resultado, fue comentarle a los docentes de esas materias especiales con donde veíamos que no rendía, el tema del refuerzo positivo. Él, cuando
un profesor Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Ay, Ahora vamos a hacer un poco de eso. Perdón, Carolina, gracias Gracias. por tu experiencia. Nos están preguntando en el chat de la medicación, así que primero les cuento yo desde la psicopedagogía algunos tips como para que tengan en cuenta según la etapa educativa en la que estén sus chicos, y después Nati les va a dar la respuesta al tema de la medicación que consideramos que es fundamental, ¿sí? Algo que también es importante que ustedes sepan, todos los que están reunidos hoy, es que nosotros somos un grupo en horario de trabajo y que nuestra misión es llevar información a familias, a escuelas, a instituciones educativas, allá donde nos llamen en Uruguay, hemos estado y seguiremos estando, y hoy por suerte también incorporando la tecnología. Un aviso parroquial por las dudas. Vieron que Zoom se nos puede llegar a cortar. Si se corta, entran con el mismo link o con el mismo código y contraseña. Bien, ¿qué pasa o qué podemos hacer cuando tenemos a los chicos en etapas educativas? ¿Sí? Que lo podemos hablar en forma amplia, porque puede estar en inicial, en primaria, en secundaria. Bueno, primero que nada, como rol de padres, esto que decía Carolina, de informar en la institución educativa, ¿sí? No por etiquetar al chico, sino porque se sepa que sus conductas o sus características o sus rasgos responden a algo que él no puede dominar o que no puede controlar, ¿sí? Justamente porque es algo neurobiológico. Entonces, siempre informar a la institución, contar, bueno, tengo un diagnóstico del neuropediatra, tengo un diagnóstico del psiquiatra, si va algún profesional, sea un psicólogo, un psicopedagogo, psicomotricista, presentar los informes. En casa, ¿qué les beneficia? Bueno, elaborar planificadores que orienten las rutinas. Las personas con déficit atencional, tengan o no la hiperactividad y la impulsividad, necesitan ser orientados. Ellos internamente no logran estructurar lo que sería una agenda interna de horarios, o de fechas, o de tiempos, o de ritmos. Entonces, si ustedes les hacen planificadores, que lo ideal es que sean en papel, que se puedan ver, que estén pegados en un lugar visible para toda la familia, pero sobre todo para el chiquilín que tiene un déficit atencional, eso va a orientar, primero porque lo va a ubicar en el tiempo, lo va a ubicar en si es lunes, jueves, si es invierno o es verano. Lo va a ubicar en si ese día tiene solamente la escuela o si tiene liceo y después tiene psicóloga. Lo va a ubicar en si falta mucho para el fin de semana, que es el día en que lo dejan jugar al play como recompensa. ¿Qué otra cosa? Hacer las tareas domiciliarias por partes, ¿sí? Hay instituciones educativas que son muy exigentes. Un chico con TDAH no está imposibilitado de asistir a una institución educativa exigente, pero sí las tareas domiciliarias de pronto hacerlas por partecitas, buscar siempre el mejor momento, ¿sí? Uno, como lo que le decíamos hoy, ustedes los conocen, entonces, ¿en qué momento está mejor mi hijo para hacer los deberes? ¿De nochecita, en la mañana temprano, al mediodía, enseguida de tomar la leche? ¿Es preferible que primero se dé un baño y después haga los deberes? O sea, esas cosas que ustedes tienen que conocerlos para poder aportarles. Nunca dejarlos solos con las tareas domiciliarias, siempre tener una supervisión, un acompañamiento, una mirada, darle ideas de cómo empezar el deber. Exactamente, Paula, los deberes son un tema, primero porque es volver a concentrarse, es volver a bajar a tierra esa concentración, es volver a poner a trabajar la memoria de trabajo, que es la que regula la atención. Yo siempre digo que la atención y la memoria son primas, de esas primas que se llevan súper bien. Bueno, acá si una no funciona, la otra tampoco. Entonces, ayúdenle a organizar los materiales, dónde tiene guardado lo de la escuela, dónde tiene guardado lo del liceo si es más grande, en la cartuchera revisarle periódicamente que tenga lápiz, que tenga gomas, que tenga sacapuntas, dónde anotar los deberes, ¿sí? Yo creo que, por ejemplo, este año con CREA, al menos acá en Uruguay, nos hemos visto beneficiados de que los deberes fueran por esas plataformas, porque los padres pudieron hacer un control sobre cuáles eran las tareas domiciliarias. No hagan jornadas extensas, traten de no ponerle 100 actividades en el día,
si saben que también va a tener tareas domiciliarias desde la institución. Señalen sus talentos siempre. Por más mínimos que sean, siempre va a haber algo en nuestros hijos que podemos señalar, que podemos manejarlo, que podemos darle para adelante. A todos nos pasa que cuando nos dicen que algo lo hacemos bien, después lo hacemos con más ganas y más seguido, y si yo hago algo que me sale bien, lo que no me sale tan bien le voy a poner un poco de emoción. Si todas las frases empiezan con un no, activamos algunos neurotransmisores que no son de los mejores, pero si las frases empiezan con un sí, activamos de pronto la dopamina que nos pone un poco más contentos. La autorregulación de ustedes es fundamental. Si ustedes están regulados, están ordenados, están organizados, van a poder ayudar mucho mejor a los chiquilines. Si ustedes se descontrolan, no tienen paciencia, ellos van a imitar lo mismo y no van a poder trabajar bien. Entonces, muchas veces, si ustedes ven que no son los ideales para hacer los deberes con sus hijos y tienen la posibilidad de delegar en alguien, bienvenido sea. Si están solos y no tienen a alguien que los pueda ayudar, bueno, busquen también entonces sus mejores momentos del día, donde ustedes se sientan mejor para mejor acompañar a sus hijos y a sus hijas. Y siempre, siempre una persona que tiene un déficit atencional, incluso hasta en un trabajo, en la etapa laboral, precisan de la organización externa de los demás para poder cumplir. Entonces, esa organización externa vendría a ser ponerle horarios, marcarle límites de tiempo, establecer días para elaborar algunas actividades, armar una agenda, imágenes, puede ser una agenda a través de frases cuando son más grandes. Entonces, desde afuera ordenamos lo que por dentro el cerebro no está pudiendo. Y ahora vamos a leer dos mensajitos que tenemos en el chat y después pasamos a la siguiente pregunta. Hay uno que es un poquito largo, se está presentando, así que se los dejamos como para que ustedes también lo puedan leer. Está hablando de que la familia presenta TDAH, que el marido tiene TDAH. Valeria, gracias por contarnos tu experiencia. Los papás que querían saber lo de la medicación, capaz, Pati. Y ya después contamos lo de la medicación y bueno, acá nos están mandando algunas felicitaciones, así que eso lo dejamos para después, si quieren, para el cierre, porque tenemos mucho para contarles. Vamos a responder lo de la medicación que nos parece fundamental. Entre paréntesis nada más, sí, esto de la familia muchas veces se presenta, obviamente porque el 70% de los casos obedecen a un factor hereditario, es decir, que probablemente algún familiar o algún papá lo tenga, y en la mayoría de los casos más de un hijo lo puede tener, así que es muy común que se dé que en la familia haya déficit atencional. ¿Por qué? Porque tiene una característica que es neurobiológica que se transmite, ¿sí? Hoy hablamos de la medicación. Yo soy psicóloga y soy mamá TDAH, ¿sí? Tengo los dos títulos. Y sí, es difícil medicar a nuestros hijos, ¿sí? A todos nos pasa que nos tiembla un poco la mano cuando tenemos que darle un metilfenidato, una ritalina, una tamoxetina o una medicación para su trastorno. Pero es un recurso que lo tenemos acá, en la manga, como se dice, y que en verdad muchas veces podemos ayudar muchísimo hacia nuestros hijos. ¿Por qué? Porque lo que falla, como dijimos hoy, es algo que tiene que ver con neurotransmisores en el cerebro. En el cerebro pesa 1,5 kilos, ¿sí? Y tiene 100.000 millones de neuronas conectadas entre sí. Las conexiones son químicas y físicas, ¿sí? Eléctricas. Pero lo químico lo hacen los neurotransmisores. Hay 50 en el cerebro, pero hay 2 que son los que están más afectados en las personas que tienen déficit atencional, que es la dopamina y la noradrenalina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando falla la conexión de estos neurotransmisores, nuestro cerebro no funciona como debe de funcionar. ¿Qué es lo que hace la medicación? Permite que mientras esté en sangre, como la insulina en el diabético, se conecten las neuronas entre sí en estas áreas que están afectadas en el déficit atencional, ¿sí? En el lóbulo prefrontal, como yo les decía. Entonces las funciones ejecutivas funcionan, porque las personas con déficit atencional tienen un 30% menos
funcionalidad que otra persona que no lo tiene. Las tareas, el consumo a nivel energético es que una persona que no lo tiene. Y la medicación no es para que le vaya bien en el colegio, es para que su cerebro funcione como debe de funcionar. Obviamente los resultados están a la vista y ese chico puede organizarse, puede focalizar, puede inhibir estímulos distractores, un poco más. Y en la mayoría de los casos es muy notoria que cambian técnicos. Nati, ¿y qué pasa? Porque yo me imagino que los papás que lo preguntaron es porque piensan que la Ritalina genera un efecto adictivo. Hay estudios que justamente avalan que la Ritalina no tiene ninguna contraproducción adictivo, al contrario, hay estudios que afirman que inclusive aquellas personas, aquellos chicos que no han tomado Ritalina en la niñez pueden tener una mayor incidencia a tener adicciones en el futuro. Porque lamentablemente las personas que tienen trastorno por déficit atencional son muy proclives a tener trastornos por abuso de sustancias, porque lo que están buscando justamente es indicios de las adicciones, también tiene que ver con este nivel de frustración. Y si atravesamos una etapa escolar, una etapa adolescente, que está cargada con una mochila de cosas que yo no puedo porque no me salen, no por mi capacidad intelectual, porque esa no es en los instrumentos de la inteligencia, que son justamente las funciones ejecutivas. Entonces, la medicación, ¿qué es lo que promueve? Situaciones de éxito. Porque el niño empieza a sentir que ahora sí me sale, ahora sí puedo terminar con las tareas, ahora sí puedo organizarme en la hoja, porque inclusive a veces cambian hasta cómo se manejan en el espacio de la hoja cuando están medicados y cuando no están medicados. ¿Tiene riesgo? Sí. Obviamente que mínimos casos, pero lo tienen. Pero a veces uno tiene que valorar los beneficios y las consecuencias. Y yo le puedo decir como mamá TDAH que mi hijo fue un antes y un después, y trabajo con muchísimos niños que son medicados y que han pasado de una niebla oscura hacia una luz cálida y clara. Y la medicación es una de, aunque no es la única. La medicación, como hablábamos hoy, es una, ¿sí? Pero si no tenemos un contexto familiar, un contexto educativo y un apoyo a nivel emocional o psicopedagógico, la medicación solo no funciona. Exacto. Nos están diciendo por acá que se nos corta. Sí, capaz que lo que podemos hacer, si se sigue cortando mucho, les pedimos que todos apaguen sus cámaras, menos los papás que van a participar dando la respuesta, porque a veces ayuda un poquito, es que somos muchos conectados y eso afecta. Hay papás que están hablando del tema de que cuando van creciendo ya no quieren tomar la medicación. Y eso es normal, y ahí lo que hay que hacer es conversar con ellos y explicarles por qué es que la tienen que tomar y mostrarles cuáles son los beneficios, ¿sí? Y siempre si tienen a alguien de referente que tenga alguna terapia o el psiquiatra, bueno, conversar también, porque a veces a medida que va aumentando la edad se va retirando la medicación porque el chico ya logró internalizar herramientas que le permiten ordenarse y organizarse y controlarse. Algo cortito, hay un papá que habló de los tics. Sí, justamente, la Ritalina, aquellas personas que tienen síndrome de Tourette o que tienen una propensión a los tics, es una de las razones por la cual no se da. Existe otra medicación, ¿sí? La tamoxetina, que afecta más que nada la noradrenalina y no la dopamina, que sí se pueden medicar. ¿Sí? Pero es una de las consecuencias negativas para aquellos chicos que tienen tics. Y lo último que hablamos sobre la medicación, si es que no surge nada más, es que está también comprobado que si alguien que no tiene un déficit atencional toma Ritalina, no le va a hacer el efecto que tendría que cumplir. Entonces, cuando ustedes a un hijo le dan Ritalina y ven que hay un cambio y que pudo lograr la concentración,
ahí es cuando también se sienten aliviados porque dicen, le estoy dando algo que realmente necesita porque realmente tiene TDAH. Bien, volvemos a compartir pantalla, acá era porque así nos veíamos un poquito más, pero tuvimos que cortar las cámaras, así que vamos a compartir para ir con la próxima pregunta, que se la vamos a hacer a Claudia nuevamente, que es otra mamá del grupo de TDAH Maldonado. Y la pregunta que tenemos para ti, Claudia, es la siguiente. ¿Qué ha sido lo que más trabajo les ha dado en casa? Ya sea en esta etapa o en una anterior, pero ¿qué es lo que más trabajo les ha dado en casa con tu hijo? No. ¿Qué tal? Nuevamente. Bueno, el mayor trabajo en casa, digo, son varias cosas, ¿no? Pero lo que más ha sido difícil es el tema de las rutinas. Si bien ponemos rutinas, es difícil acordarse de ciertas cosas, entonces lleva mucho más tiempo. O sea, decir, bueno, nos levantamos, nos cepillamos los dientes, nos lavamos la cara, tal. Bueno, la rutina, esa cosa tan sencilla, a veces es la más difícil. Si quieres, me puedo extender un poquito. Damos algunos tips. Se va a cortar. ¿Me escucharon? Bueno, vamos a contar un poquito esto de las rutinas, ¿no? Y los papás que tenemos TDAH es como que tenemos una capacidad de habla elevada al cuadrado, porque tenemos que repetir todo 20 veces, ¿sí? Átate, ponete el cinturón de seguridad, lávate los dientes, ordena la ropa. Las tareas diarias, de las más sencillas a las más grandes, las tenemos que reiterar 1000 veces. Pero ¿cómo tenemos que hablarle a un chico o a una chica? ¿Por qué hablamos más de chicos? Porque más o menos la relación es de 4-1, varones y mujeres, ¿sí? Pero también obviamente hay niñas con déficit atencional. ¿Cómo tenemos que hablarle en forma muy clara y concreta? Tenemos que intentar que el niño nos mire, inclusive muchas veces hasta tocándolo, para atraer su atención. Si le pedimos que repita lo que le estamos diciendo, somos más propensos a que nos haga caso, porque muchas veces no nos está justamente prestando la atención. Parece que sí, pero no, está en sus pensamientos o está en algo que le quedó colgado, en el juego, lo que quería hacer. Entonces hablamos en forma clara, concreta, y con una cierta hiperactividad, no sé la palabra, para que él entienda que lo que le estamos dando es una orden, ¿sí? Inclusive a veces ni tanto por favor, sino es tiende tu cama, ¿sí? Claro y concreto. Tenemos que establecerle lo que esperamos de ellos, ¿sí? Eso es muy importante. Yo quiero que pase tal cosa cuando llegues de la escuela, ¿sí? Que ordenes tu mochila, que cuelgues la túnica, que ordenes tus útiles. Tenemos que decirles cosas no tantas inclusive, ¿no? Cuanto más chiquitos, de a una a la vez es suficiente. Pero cosas muy concretas para que él sepa lo que esperamos. Anticiparnos a situaciones. Si vamos a ir al supermercado, bueno, yo quiero que tú vayas al lado mío y no toques nada de lo que está en la góndola, ¿sí? Órdenes muy claras, muy concretas, y muchas veces también, ¿qué va a pasar si hace lo correcto y qué va a pasar si no lo hace? Ahora vamos a hablar de lo que son los sistemas de recompensa. Evitar sermones largos, no nos van a escuchar. Hablemos en forma concreta, digamos lo que esperamos y digamos lo que no queremos que hacemos, pero donde entremos a divagar en nuestro discurso, va a escuchar un 10% de lo que estamos hablando y nada más. Tenemos que sorprenderlo siendo bueno, tenemos que buscar experiencias de éxito en él. Muchas veces yo les aconsejo a los papás que inclusive se pongan una pequeña alarma y capaz que en ese momento lo miramos haciendo algo correcto, porque generalmente los observamos y los vemos cuando están haciendo aquello que está mal. Entonces la primera respuesta que encuentran en nosotros es un rezongo, pero capaz que hace 5 minutos antes estaba quieto, organizado, jugando tranquilo, pero no lo vimos. Entonces tenemos que intentar mirarlo justamente cuando no nos llama la atención, porque si vamos reforzando esos momentos en los cuales cumple con la conducta esperada, eso va a favorecer que disminuyan esas conductas que son las no esperadas o las que no queremos.
fijarles plazos de tiempo. Ellos no tienen el control del tiempo interno, como les decía hoy. Entonces, a veces tenemos que inclusive marcarle en el reloj el tiempo que queremos para que realice determinada tarea. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo queremos que esté bañándose? ¿Cuánto tiempo pretendemos que estemos haciendo los deberes? Para que él vaya internalizando lo que es el sentido del tiempo. Los límites tienen que ser claros en todos los niños, pero más aún en aquellos que tienen déficit atencional. Y tienen que ser claros y unánime con las integrantes de la familia, ¿sí? Que todos tengamos el mismo criterio, tanto para las conductas que tenemos que intentar eliminar o reducir, como para aquellas conductas que queremos que se eleven o que aumenten. Ambos padres, si es posible, tienen que estar en concordancia, porque si no genera dificultades en el aprendizaje de comportamientos. Utilizar sistemas de recompensa. Es preferible 3 premios contra un castigo, siempre digo yo. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a nuestros rezongos. Ya muchas veces ni nos escuchan. Y una estrategia de modificación de conducta es justamente que reforcemos aquellas conductas que esperamos. Y tenemos que establecer sistemas de recompensa, que pueden ser hasta una cartulina simple con aquellas conductas que queremos que él realice. Ejemplo, lávate los dientes cuando te lo pido una vez, o levanta tu taza de la leche, o vení a hacer los deberes cuando yo te lo pido. Si el niño va cumpliendo eso que vamos estableciendo, va ganándose, ejemplo, estrellitas. Y cuando llega a 3 estrellas, a 2, 5, va a depender de la edad, obviamente, va a recibir una pequeña recompensa. Tenemos que estimularlos para que el niño sienta que puede ganar en esas cosas. Nunca quitarle premio porque realiza mal otro comportamiento. Es decir, se peleó con el hermanito y le saqué la estrella que había ganado porque levantó la taza. No, tiene que ser concreto, enfocado en lo que queremos. Cuanto más pequeños, menos conductas a la vez, ¿sí? 1 o 2, porque después que el niño se va endulzando con esto de ir cambiando y modificando cosas y ganando, podemos de alguna manera ir llevándola a otras conductas más complejas. Resaltar sus logros, aunque sean pequeños. Esto de, lo lograste, trajiste el deber copiado, ¿sí? O abriste tu cuaderno sin que mamá te lo dijera, porque hay veces que esas experiencias de éxito tienen que ser muy pequeñas. O te acordaste de levantar la ropa y ponerla en el cesto, ¡qué genial! Tal vez en otros niños no necesiten que lo estimulemos o que estemos tan pendientes de estos pequeños éxitos, pero ellos sí, porque aparte eso les va a reforzar su autovalía personal, porque generalmente es, otra vez dejaste todo tirado, otra vez te olvidaste de los deberes, otra vez dejaste desordenado el cuarto, y nunca vemos cuando logran lo que buscamos. Establecer una responsabilidad dentro del hogar, darle de comer al perro, ¿sí? O, no sé, regar las plantas. A veces son cosas muy pequeñas, pero que son sus tareas, para que él sienta el compromiso y que empiece a sentir esta sensación de responsabilidad en pequeñas cositas. Y si no puedes controlarte, porque a todos, me incluyo, me enojo, me irrito, porque somos personas, porque sentimos que nos desgastan, ¿sí? Nos tenemos que separar de la situación para poder bajar, ¿sí? Si vemos que nos está sacando, que no estamos pudiendo autorregularnos, separémonos de la situación, ¿sí? Porque si no vamos a terminar diciendo muchas veces cosas que nos duelen y que les duelen, y que realmente no es lo que queremos para nuestros hijos, y no es lo que le queremos decir, pero bueno, somos humanos y nos puede pasar, ¿sí? Así que bueno, es un trabajito de hormigas, ¿sí? Es un trabajito que demanda mucho de nosotros, pero que los resultados, no a corto plazo, esto es mentira, a largo plazo pueden ser los que queremos. Y por eso también quisimos hacer un recorrido con aquellas preguntas que nos parece que eran las más significativas en la vida de una familia que tiene un hijo, un sobrino, un nieto con déficit atencional. Y por eso la última pregunta, que se la va a hacer Nati a Lidia, también tiene que ver con esto de incorporar un poco lo positivo. Lidia, que es un integrante muy importante de nuestro grupo, ¿sí?
una de las fundadoras que queremos muchísimo, por darnos qué experiencias de éxito has tenido en este transcurso de tu peque con déficit atencional. Bueno, saludos a todas. Mi experiencia, éxito, acá lo tengo. Acá lo tengo, al pichón. Bueno, a todas, primero que nada, los que no me conocen, aparezco como Priscila Sosa porque como buena TDAH, mi computadora no la pude acomodar, tuve que agarrar la de mi nuera. Y bueno, el éxito, ¿qué es el éxito, no? Éxito es esto que acaban de ver. Va a cumplir tiene casi 16 años. Y el éxito es la suma de pequeños éxitos, muy pequeños éxitos, que se van dando todos los días y que son los que hay que aplaudir todos los días, por más mínimos que sean, porque son los que llevan a los éxitos grandes, o sea, se van sumando. Cuando me dijeron que tenía que contestar esta pregunta y digo, ¿cuál? Por ejemplo, éxito fue cuando logré que Emiliano completara 3 horas en la escuela, porque fue muy difícil todo el proceso de él, fue un TDAH muy complicado, con expulsiones, con horarios restringidos a 2 horas, con prontuarios en vez de informe. Entonces, ¿qué es el éxito? Y el éxito era día a día, pequeñas cosas que se iban valorando día a día que él iba pudiendo lograr. Y eso nos llevó al éxito de hoy en día, de que, por ejemplo, salió de la escuela siendo abanderado y pasando con sobresaliente al liceo. Hoy por hoy, que lo hablábamos con Natalia y Patricia, que me siento súper orgullosa, pasó a 5º año de liceo, con muy buenos promedios y siguiendo una orientación como científico. Cuando me decían que con suerte iba a ser un infanto juvenil, que Ágata iba a poder terminar la escuela. Entonces, digo, es un éxito, pero ese éxito viene de pequeños éxitos. Y uno de los éxitos más grandes fue lograr entender qué era el TDAH, lograr que no era un enemigo, amigarme, conseguir el equipo correcto, porque profesionales hay muchos, pero que realmente sepan trabajar, no son todos. Logré ese equipo, logré conseguir que los docentes se comprometieran, después de pasar por muchos que no, que me destrozaron la vida. Luchar con mis propios miedos, luchar con... vencer mis miedos, como yo siempre digo. Yo era Juanita la del barrio, ¿cómo iba yo a poder luchar con el TDAH? ¿Cómo iba a poder entender? Y sin embargo, Juanita la del barrio tuvo que ver a su hijo y decidir meterse en congreso, ir a preguntarle a médicos qué era lo peor que me podía pasar, que me mandaran para mi casa y dejate de embromar acá. Y no, empecé a capacitarme, porque ¿cómo iba a saber yo si un profesional estaba haciendo lo que tenía que hacer con mi hijo si yo no sabía? Tenía que adelantarme pasos. A la prueba fue de que las maestras no detectaban ningún problema en él en la parte de lectoescritura, y me fui yo con Patricia a pedirle. Para mí me parecía que era una dislexia, ¿no? Y que lo evaluara, y sí, tenía un problema con la lectoescritura. Y todo eso fue gracias a ir adelantándome, a leer mucho, a meterme, como digo, a hacer cursos y hacer de todo, entender que era el TDAH. Eso fue un éxito. O sea, el éxito son pequeñas cosas que se van dando día a día y hacérselas notar a ellos. Que lo negativo no nos pase por arriba, y ver lo que son nuestros pichones, que los amamos, y que nada en el mundo va a poder con nosotras para defenderlos, para apoyarlos, y que ellos lo sepan. Creo que eso es lo más importante. Hoy una mamá decía sobre la Ritalina. Emiliano tomó Ritalina. No es un cuco, es una medicación que si es necesaria, o sea, si el médico la manda, es importante, es necesaria. Es necesaria siempre y cuando tengamos un equipo atrás completo, porque
si no hay todo un equipo, si no está todo el tratamiento, sí, ahí no se la des, porque son medicaciones que son pesadas, pero cuando está todo un equipo son muy necesarias. Emiliano la tomó hasta entrar en el liceo, el primer año del liceo, y de a poco él mismo, y lo íbamos hablando con el equipo, él mismo empezó a decidir cuándo la tomaba y cuándo no. Él mismo se empezó a probar. Primero la empezó a tomar para los escritos, después solamente para los escritos de las materias en las que él no se sentía tan seguro. Y segundo año lo hizo sin tomar Ritalina prácticamente, lo tomó solamente en los parciales. Tercer año no tomó nada de Ritalina, y este año, cuarto año, menos que menos. O sea, mi hijo ya hace 2 años que no toma medicación ninguna. Pero sí fue muy necesaria en su momento para poder llegar al éxito de hoy. No les tengan miedo, no escuchen lo que les digan, porque les van a decir montones de cosas, van a leer montones de cosas. Busquen información, pero información en lugares seguros, confíen en los médicos, y si los médicos no los sienten, que no les da confianza, busquen otro médico, hay muchos, no se queden. El éxito se construye así. Gracias, Lidia. Lidia es la promotora de TDAH Maldonado, y gracias a ella es que estamos todos acá. Y gracias a Emiliano. Y gracias a Emiliano, que ahora yo ya hace como 5 años que no lo veo, pero es como dice Lidia, los éxitos no son uno y no son hoy, es todos los días un poquito, es lograr algo, y creo que los papás TDAH justamente viven esos pequeños logros como un gran éxito, y es lo que queremos transmitirles hoy, que ustedes lo vivan así, los que recién están empezando en este camino. Entonces, se hace camino al andar, se aprende viviendo. No hay manuales, no hay instrucciones claras, ni siquiera hay manuales específicos para tratamientos de TDAH. Entonces, ¿qué les podemos dejar nosotros como equipo que somos con estos papás que participaron, y Nati y yo? Que no se den por vencidos, que si una estrategia no funciona, vuelvan a empezar, que es verdad, el diagnóstico te orienta, pero el diagnóstico no define a tu hijo. Tu hijo no es TDAH, tu hijo es Emiliano, tu hijo es Bruno, tu hijo es Josefina, tu hijo es Camilo, ¿sí? No apure sus tiempos de aprendizaje. Esto es algo que yo siempre les recalco. Cada uno tiene sus tiempos, pero como dice Lidia, si el tiempo se está yendo de las manos, no me voy a quedar esperando a ese tiempo infinito. Yo voy a actuar. Si yo veo que pasaron 3 años y no aprendió a leer y escribir, yo voy a consultar. Y si el psiquiatra me dice que es porque tiene TDAH, igual voy a buscar otra respuesta, ¿sí? Los procesos terapéuticos deben tener continuidad. Es muy importante que después que exista el diagnóstico se empiece alguna terapia. Obviamente que a veces, y según el país en el que estemos, es muy difícil poder acceder a todo, pero lo ideal siempre es que haya un referente médico, sea un neuropediatra o un psiquiatra, si es niño, un psiquiatra infantil. Pero después también es muy importante el trabajo del psicólogo. ¿Para qué? Para estimular las habilidades sociales, para aprender a controlar los impulsos. A veces entra un psicomotricista porque son pobres en su motricidad, en sus movimientos, en su torpeza motriz. A veces entra el fonoaudiólogo porque tienen dificultades en el lenguaje. A veces entro yo como psicopedagoga porque aparecen. O sea, el TDAH, ustedes piensen que si la atención está afectada, desde el momento del nacimiento, cuántas cosas del mundo se han perdido estos chicos y cuánto necesitan que trabajemos de forma más individual, más pensada para ellos y más planificada. Pero tienen que tener continuidad. No es voy 2 meses y retomo al año siguiente. O no es que tomo la medicación 1 año y al año siguiente no. Todo tiene que ir teniendo un pienso y una planificación. Siempre tener unidad de criterios con respecto a la crianza, más allá de que los papás no estén juntos o de que las familias no sean muy unidas. Bueno, tienen que haber criterios que sean unificados, porque si yo le digo que sí a todo
y la otra persona le dice que no a todo, vamos a tener un problema. O si para mí que rompa un vidrio es algo normal y para el otro es un escándalo, bueno, tenemos que ponernos en común acuerdo de qué va a ser lo que se va a castigar y qué es lo que no se va a castigar. Siempre promover experiencias de éxito, ¿sí? Si tiene muchas dificultades de aprendizaje asociadas al TDAH, busquen deportes, busquen manualidades, busquen que aprenda a crear videos, busquen que aprenda a cuidar animalitos, ¿sí? Acérquense a grupos de apoyo. Hoy en día con las tecnologías que a veces nos juegan en contra, también nos juegan a favor. Hay muchos grupos de padres acá en Uruguay, bueno, las personas que están participando de México, de Perú, de Paraguay, también en sus países busquen un grupo o anímense a formar uno. Y recuerden que no es que no quiere, ¿sí? Sino que su hijo no puede. Entonces, en ese no poder va a encontrar muchos más obstáculos y ustedes van a tener que estar más preparados para poder ayudarlo a levantarse y decirle, vamos a empezar de nuevo. Y eso es un poquito la experiencia que queríamos transmitir. Para nosotros, TDAH Maldonado son los padres, nosotras somos referentes, psicóloga y psicopedagoga, pero TDAH Maldonado son los padres, son los que lo crearon, son los que nos invitaron, son los que han promovido encuentros en San José, se llegó a formar un congreso internacional, el primero del Uruguay, hemos llegado a escuelas, escuelitas rurales, colegios de alta gama, hemos llegado a todos lados y gracias al impulso de los padres. Y nos parecía el mejor regalo previo a la Navidad, entregarles en palabras propias de ellos lo que ha sido vivir y lo que es vivir el día a día con chicos que tienen estas características, ¿sí? Acá en Maldonado, ¿dónde se puede participar de los grupos? Bueno, nosotros ahora seguimos con 2 diapos más, y ahí te vas a enterar, Valeria, por si te quieres unir. Y el otro mensaje es, bueno, reconociendo el esfuerzo de esta mamá, de Lidia, y del gran logro. Y es así, cuando toca, toca. Y en vez de preocuparse, yo creo que hay que ocuparse. Y eso es lo que han hecho todas estas mamás que hoy se animaron a compartir su experiencia con gente que no conocen, contando cosas de su intimidad, de sus hijos, pero siempre desde el cuidado, desde el respeto, y como ellas dicen, ¿no? Desde el conocimiento. El conocimiento es lo que nos ayuda a seguir avanzando. Así que ahora Nati les cuenta algunas cositas y después ya nos vamos despidiendo. Bueno, creo que lo más que nada es gracias, porque es una experiencia preciosa el poder, creo que conectarnos con los corazones. Hoy yo le decía a las mamás previo a este encuentro, hablen tranquilas, hablen desde el corazón, porque más allá de las diferencias que tenemos personas que están desde otros países, creo que todas nos entendemos cuando hablamos desde adentro. Y más cuando hablamos desde un sentir, que es un sentir de todos los que estamos aquí, indudablemente de una manera o en otra en este Zoom. En mi caso doble, como mamá y como psicóloga de muchos chiquitos que han, y muchas familias, ¿no? Que atraviesan esta experiencia de ser mamá o papá o familiar de una persona con déficit atencional. Pero bueno, hablando un poquito de los éxitos, como decía Lidia, el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que se superan, y me hizo al contarlo. Creo que nosotros como mamás, atravesamos muchos obstáculos, muchos previsibles desde ese proyecto que tenemos como hijo, y muchos que después se nos vino encima, como hablaron las mamás, y nos tenemos que enfrentar a una situación que muchas veces es nueva, novedosa, no sabemos qué hacer, y creo que desde el amor, desde la perseverancia, podemos lograr sacar a nuestros chicos adelante, y sin importar muchas veces lo que diga el de afuera, porque realmente nosotros como papás somos los que sabemos todo lo que estamos haciendo para que ellos puedan estar bien. Y desde afuera tal vez puedan haber objeciones o puedan haber críticas, no las escuchemos, ¿sí? Porque nosotros somos los que nos caemos y los que nos volvemos a levantar
por el amor que le tenemos a ellos. Así que a seguir peleando desde cada lugarcito donde se han podido conectar ustedes. Exacto. Igual hay dos cositas que quiero contestar del chat que nos parecen muy importantes. Una es cómo se diagnostican adultos. Bueno, ahí hay como distintas opciones. Si tienes la posibilidad de acceder a un psicopedagogo que tenga experiencia en adultos y te pueda realizar todas las pruebas necesarias para luego acudir al neurólogo, sería lo ideal. Y si no, puede ser directamente con psiquiatra o con neurólogo de adultos, planteando tu situación y ellos son los que te hacen el diagnóstico. Hola. Por acá había otra pregunta que se me perdió, que hablaba sobre qué importante es que los docentes estén informados. Y justamente TDH Maldonado surgió para que los docentes estuvieran informados. Y recuerdo una de las primeras charlas que hasta vino Gabriel González, un neuropediatra referente acá en Uruguay, en una fría tarde de julio, allá en la Casa de la Cultura, y que fueron muy poquitos docentes. Y a partir de ahí empezamos a ofrecernos para ir a las escuelas, y en cada escuela se invitaba a participar a la escuela vecina, para que ya aprovecharan la charla, y los papás que fueron sumándose al grupo nos fueron invitando a distintas instituciones. Es verdad, los chicos pasan muchas horas en las instituciones educativas, y es fundamental que los docentes conozcan la información. Por eso hoy les decíamos en uno de los tips que ustedes sean promotores de acercar información a esos docentes. Y bueno, un poquito para despedirnos y agradecerles, les queremos contar que nosotras somos Natalia Tassano, que es la psicóloga referente del grupo, ahí les dejamos su mail y su teléfono, y yo soy Patricia Carrasco, soy psicopedagoga, también soy la referente del grupo, y ahí les dejo mi Instagram, donde comparto información y tips. Ya les contamos que esto es totalmente honorario, lo único que nos ha servido a todo el grupo es el trabajo del boca a boca, así que los invitamos en este momento a sacarle una foto a esta diapositiva para que la puedan compartir, para que se la puedan enviar a alguien que le pueda interesar capacitarse, formarse, conocer de TDAH, hacernos alguna pregunta personal, contactar también con el grupo de TDAH Maldonado, que antes estaba el Facebook. Así que les damos, cuento hasta 5 segundos, para que saquen la foto de esto y la puedan compartir en las redes. Sí, ahora vamos a hacer una foto grupal, pero para eso les vamos a dar. Para cerrar el encuentro, dejamos de compartir pantalla. Todos activen sus cámaras, por favor. Si nos vemos. Así nos vemos las caritas, porque vamos a sacar... La gente tuvo que irse porque nos iban escribiendo por privado que tenían que trabajar, pero vamos a sacar una fotito para poder compartirla, si ustedes están de acuerdo, los que quieran aparecer en redes, obviamente que no prenden sus cámaras, y así la podemos compartir. Así que todos diciendo, whisky no, va a sonreír que Nati nos saca la foto. Ahí van apareciendo. Y muchas gracias por haber participado. Estamos a las órdenes en lo que necesiten. En la página de Facebook, que es TDH Maldonado, subimos información cada vez que podemos, la suben los papás generalmente, o a veces nosotras. Contestamos las preguntas que nos hacen. Y más que las gracias que ustedes nos están dando por compartir las vivencias de estos papás, nosotros les damos las gracias por haberse sumado y de tantos lugares. Así que bueno, quedamos a las órdenes, que tengan un lindo cierre de año con todos sus chicos, y cualquier cosa que precisen saben que estamos. Y nos pueden invitar, que a donde sea, allá salimos. ¿Y si no es por Zoom? Si no es por Zoom, ya nos acostumbramos, si no es por Zoom. Así que gracias por haberse sumado, y si les gustó y quieren seguir participando de estas actividades, en Facebook TDH Maldonado. Un beso para todos, gracias y que pasen muy bien.